Español de Juchan. Soy Pablo y voy a ser vuestro profesor de español. Hola chicos, bienvenidos a esta clase cultural número 19 de Juchan nivel B2 C1, clase cultural sobre España, sobre temas relacionados con España o de alguna manera temas que nos puedan servir para desarrollar nuestra o vuestra competencia léxico-semántica y pragmática para estos niveles avanzados, ¿vale? Nos acercamos ya hacia la recta final, hacia las últimas clases de este módulo. Nos queda esta clase y la siguiente, y cada vez la cosa se complica más, la dificultad de las audiciones, la dificultad del vocabulario, la coloquialidad, cada vez es más difícil, puesto que estáis avanzando y estáis en los niveles superiores, ya estáis en la antesala casi del nivel C2, que es un nivel, yo diría, incluso superior al de muchos nativos, ¿eh? Entonces, bueno, pues no os sintáis desanimados, no perdáis la ilusión y la motivación, que estudiar idiomas es esto, es difícil pero muy gratificante, ¿eh? Vale, bueno, pues con esta pequeña introducción vamos a pasar a lo que sería la clase de hoy. La clase de hoy es un poco nostálgica y una mezcla entre crítica, entre el esperpento español y también los nuevos tiempos, ¿eh? Se llama La muerte del bar español y la invasión del plato cuadrado, ¿eh? Yo no sé si habéis estado en España o en qué ciudades de España habéis estado, en qué barrios habéis visitado, pero si vais a España, lo que se denominan los barrios castizos, los barrios auténticos, tradicionales de la gente de a pie, son barrios llenos de tradiciones, llenos de esquinitas, de lugares muy pintorescos, como son los bares. Los bares son centros de reunión, de confluencia de personas, es una especie de antesala, una especie de zoológico humano, ¿no? Donde te encuentras una gran variedad de personajes de la más variopinta procedencia, clase social, apariencia. Entonces, el bar español es una institución en España. Esta es una de las ideas que los estudiantes de lenguas extranjeras han de entender. Por ejemplo, vosotros, la mayoría de vosotros sois chinos, ¿verdad? Y en China, cuando hablamos de bar, siempre se nos viene a la cabeza esa especie de discoteca nocturna con música muy alta, con mesas donde se bebe esa mezcla de té y whisky, cerveza barata, y donde hay una serie de personajes, una especie de fauna nocturna un tanto caricaturesca, en mi opinión. Pero no, en el caso de España, el bar es una institución, tiene una enorme importancia en la vida social de los españoles, Está unido a ideas como la sociabilidad de los españoles, la fiesta, el descanso, e indirectamente y en sentido negativo a la impuntualidad, a la pereza, Es la idea de un pueblo donde la gente toma este lugar como centro de reunión, donde se bebe bebidas alcohólicas, zumos, donde se reúne la familia, tanto los niños como los adultos. Está abierto normalmente desde por la mañana hasta por la noche, La gente va por la mañana a tomar el desayuno, y va incluso a tomar esa especie de bueno, pues almuerzo a media mañana, ese pinchito de tortilla con ese cafetito. Luego van a comer, se suele ofrecer el menú del día, ¿no? Esos platos combinados de 10-12 euros viene a costar actualmente, en que incluye un primer plato, segundo, postre, pan, bebida y fruta, y luego por la tarde pues suele ser lugar después de comer, ¿no? Donde se juega la partida de cartas, esa partida a la brisca, al tute, ¿no? Juegos tradicionales españoles, se echa una faria, bueno, ya no se puede fumar, pero cuando yo era más joven pues se echa el carajillo allí. Y luego por la noche se va a ver los partidos de fútbol, hay peñas, hay hinchas que van todos juntos a los bares, y suele cerrar antes de la medianoche, más o menos. No hay una ley específica que lo diga, al menos en la mayoría de las ciudades, pero este suele ser el horario de apertura. Es como una especie de centro de reunión, ¿no?, para los españoles.
Es que incluso para algunas personas los bares en España hacen las veces de otros lugares. No es inusual que reuniones de negocios, reuniones muy importantes, se lleven a cabo en un bar. Se escriben libros, hay guiones de cine, se guardan secretos, hay tertulias literarias. El bar es algo único, la barra del bar. Muchas veces ese camarero, ese dueño de un bar, se convierte en una especie de psicólogo de cabecera para muchas personas, ¿no? Es el bar. Hay una serie de estudios, una serie de encuestas de la importancia que tiene el bar para los españoles. Tened en cuenta un dato de una encuesta del Instituto Nacional de Estadística en España que refleja que en el año 2015 las familias españolas se llegaron a gastar casi 47 millones de euros, que se dice pronto, 47 millones de euros en el año 2015. Es algo enorme. La hostelería, entendida como bares, como restaurantes, supone el 7,4% del Producto Interior Bruto de España en el año 2016. Es algo, gigantesco, la importancia que tiene. Se calcula, de nuevo digo, haciendo uso de datos del Instituto Nacional de Estadística, se calcula que en España hay más de 100.000 bares repartidos por todo el país. ¿Cuáles son las zonas que más concentración de locales tienen por habitantes? Bueno, pues haceos una idea de que hay muchas zonas de España que se encuentran no despobladas, pero hay muy poca gente y apenas hay actividad. Sin embargo, incluso en esas zonas existe un bar. Una de las zonas más despobladas de España es un municipio que se llama Puebla de Vallés. Puebla de Vallés es un pueblecito con apenas 60 habitantes. Si vas por sus calles, no hay tiendas, no hay nada, no hay apenas ruido. Lo único que encontramos en este pueblo es un bar. Es un bar. Hay algunos pueblos que apenas tienen 90 habitantes y tienen 2 bares. O sea, la importancia es enorme, es el centro neurálgico de la localidad. Los orígenes del bar se remontan a cientos de años. Ya no me voy a remontar, no voy a hacer un repaso histórico tan largo, pero si leemos el Quijote, ¿no? Es el libro más importante de la literatura española. Si leemos el Quijote, ya vemos cómo el hidalgo confunde las ventas con castillos. Esas ventas son los antepasados de los bares actuales. A comienzos del año 1900 llegó una moda de influencia fundamentalmente sajona que comenzaba a introducir los taburetes. Sabéis, en español los taburetes son ese tipo de sillas que no tienen respaldo, algunas son de patas bajas, otras son de patas altas, pero son sillas redonditas sin respaldo, son un poco incómodos, ¿no?, para sentarse en la barra. Comenzaron a popularizarse esos bocadillos pequeñitos, esas pulgas que se llaman, y la gente inicialmente mostró un cierto recelo porque les parecía que, sentarse de forma incómoda, pagar para quedarte con hambre, pues no era lo mejor. Y inicialmente hubo unas pequeñas pugnas entre las tabernas tradicionales, herederas directas de las ventas, cafeterías y los bares. Eso fue un pequeño enfrentamiento. Sin embargo, como suele suceder, la modernidad se adaptó bien, y las costumbres tradicionales de los españoles, como jugar al tute, ese juego de cartas de la baraja española tradicional, jugar al dominó, pues pronto se adaptaron a los taburetes y a las mesas de bar, y se abrazó la llegada de las nuevas costumbres. Inglaterra, Francia, Estados Unidos fueron una enorme fuente de influencia para estas transformaciones que se dan en el caso de España. Un año especialmente fructífero, una década, mejor dicho, para la historia de los bares en España, es la década de los años 30.
En concreto, el año 1937 fue un año célebre en la historia del VAR. ¿Por qué? Porque en este año se produce el nacimiento del primer juego nacido exclusivamente por y para el VAR. El futbolín, el futbolín. Si habéis estado en España, ya cada vez menos, porque la modernidad, la falta de espacio, pero en los bares, sobre todo de pueblo, y en los bares de barrios castizos, el futbolín es un elemento fundamental. ¿Qué es el futbolín o cómo surgió el futbolín? Bueno, pues el futbolín cuenta la historia que se inventó allá por el año 1937. Recordad que estos años del 36 al 39 es cuando en España se estaba tristemente desarrollando la guerra civil, ¿no? Entonces había niños que no podían jugar porque estaban heridos, y el inventor, que fue Alejandro Campos Ramírez, dicen que fue el inventor, se lo atribuyen a él, como veía a los niños que no podían jugar, inventó este juego. Es una mesa, ¿sabéis? Es una mesa en el que hay dos equipos de fútbol, son muñequitos de madera atravesados por un palo de metal y se mueven con las manos y con una bola. Pues el objetivo es, como el fútbol, meterla diríamos, en la portería contraria. Y bueno, yo he jugado siempre, desde niño hasta adulto. Había colegas míos que eran capaces de hacer verdaderas virguerías con la bola jugando al futbolín. Claro, desde esos primeros años, desde esos años de futbolín, desde esos años en los que se servían las raciones, los primeros intentos de tapas, hemos pasado casi, pues, de forma, vamos, como una especie de flash, ¿no?, a un periodo distinto, un periodo en el que todo el mundo pretende abrazar la modernidad. España ha comenzado a renegar un poco de su casticismo, es decir, de ser castiza, y con la entrada a la Unión Europea ha tratado de adoptar costumbres europeas, renegando de sus orígenes, cosa que a mí me parece bastante mal. Claro, ¿qué pasa? Que ahora ha llegado la moda gourmet, la moda de ser delicado, de encontrar estos bares con tapas de cocina moderna, cocina fusión, todos estos términos que parece ir en contra de lo que es el gusto tradicional español por la comida. Ahora vas a un bar y en lugar de ponerte un pincho de tortilla gigantesco con un buen trozo de pan, te lo ponen muy pequeñito en un plato muy bonito, con muchos adornos, pero la cantidad de comida es infinitamente menor. Y encima el precio que te pegan, el sablazo, esta es una expresión coloquial, pero muy utilizada, sablazo, es mucho mayor, es mucho más caro. Entonces, en el trabajo que vamos a ver ahora en esta clase es precisamente esto. Por un lado, vamos a analizar, vamos a escuchar a una serie de personas que hablan desde la perspectiva del cliente, desde la perspectiva del familiar que ha heredado un bar tradicional, frente a lo que llaman la revolución del plato cuadrado. La revolución del plato cuadrado es una especie de eufemismo para llamar a esos locales que se venden como gourmet, que se venden como modernitos y demás, pero que en realidad lo que ofrecen no es tan diferente de lo que ofrece el bar tradicional. Bueno, pues vamos a comenzar de lleno con nuestra lección. En primer lugar, lo que vamos a hacer es escuchar un audio. Es un documental que está disponible en YouTube de forma gratuita. Se titula así: La muerte del bar español y la invasión del plato cuadrado. Está disponible gratuitamente para verlo. Y aquí se os proporciona el audio para que lo escuchéis. Bueno, pues el objetivo, como hemos visto anteriormente, es una primera escucha, una primera audición de manera muy relajadita, de manera muy tranquila, en la que tenéis que centraros en elaborar ese mapa conceptual que he discutido, que he proporcionado tantas veces, de ideas básicas, ideas secundarias, andamiaje, palabras claves, expresiones, que nos permita un poco ser capaz, llegados el caso, de resumir esta audición. Es de alguna manera un entrenamiento adicional a ese ejercicio que tenemos que hacer en el DELE. Bueno, entonces
Esta sería la primera cosa que vamos a hacer. Pero como es una audición un poco larga y la escucharéis en varias ocasiones, os voy a leer adicionalmente una serie de preguntas, 10 preguntas que tendréis que responder como verdadero o falso. Y estas 10 preguntas que os pongo ahora, antes de que escuchéis la audición, os van a dar una especie de vocabulario que os puede servir para el propósito primero de resumir la audición que os propongo ahora mismo. Vale, la número 1, la afirmación número 1, dice así: un bar típico español es donde se hacen cañitas, vinitos, etc. Número 2. La gente mayor, como se ha ido a los extrarradios, ya no bebe. Número 3. En el barrio de Chueca, desde hace 3 o 4 años, hay bares gallegos más modernitos. Número 4. Si quieres abrir un bar español, es necesario que no pongas el plato cuadrado. Número 5. Los cocineros de ahora preparan platos y puedes comer por 10 o 12 euros. Número 6. Mola mucho comer un ibérico a 11 euros en un plato cuadrado. Número 7. Los bares viejos están hechos una porquería. Número 8. ¿No? A la gente joven le gustan los minis. Número 9. En la época de antes iban a mi bar muchos artistas, muchos cantantes, dice una de las personas en el vídeo, porque había al lado un tablero flamenco, un tablao flamenco. 10. Y la última. Cuando la gente mayor que regenta un bar se jubila, se acaba el negocio, se acaba la tradición. En estas 10 frases que os he dado, si las leéis detenidamente, os daréis cuenta de que vais a tener una indicación aproximada de qué puede tratar este tema, de qué va nuestra audición. Vale, pues mira, os voy a dar unos minutitos y a continuación yo os doy la respuesta y os comento un poco el contenido de estas 10 preguntas sobre la audición. Venga, continuamos en breve, chicos. Esto lo cogió mi abuelo en el 47. Luego lo llevó mi padre y yo a partir del 2000. Desde los 18 años. Desde los 18 años trabajo así. Pues un bar típico español es un bar donde sirves cañitas, vinitos, tortillitas, pinchitos, bocadillos. Eso es un bar típico español. Pues nada, aquí venimos en la familia y así sucesivamente, pues tuvimos bastantes años la familia. Después cogimos otro bar, ya se dividió la familia y yo me quedé con este.
Los más mayores ya por aquí no hay mayores, yo no tengo gente mayor. La gente mayor o se la lleva a los hijos para afuera, a los extrarradios, o bien ya son mayores y ya no beben. O sea que yo ya me dedico nada más que a la juventud. Mira, esto lleva funcionando nada más que 57 años con nosotros, que lleva abierto 70. Eso no había dicho yo antes, pero lleva abierto 70. Nosotros estamos aquí hace 57 años. Esto viene de familiares, atrás siempre ha sido de familiar y bueno, pues hasta ahora ahí seguimos. Que respetamos pues, la calidad, el precio, el buen trato. Sí, es una tienda de queso y productos gallegos y en el año 60 o 61 le pusieron como bar-restaurante y sigue como bar-restaurante. De 8 años para acá, Chueca ha cambiado bastante. Y ahora llevamos como los 3 o 4 años que han metido restaurantes de más modernitos, más otra eso, y también ha cambiado de 3 o 4 años para acá, pues han metido más restaurantes, porque aquí había menos de la mitad de lo que hay ahora de restaurantes, así restaurantes de este tipo moderno que hay ahora. Puedes abrir un bar típico español con productos típicos españoles, pero eso sí, si quieres que te funcione tendrás que poner platos cuadrados, claro. Mucho plato y vamos, es lo que hay ahora. Ves a estos cocineros de ahora preparar unos platos que te entran nada y te cobran a lo mejor 10 o 12 euros por el primer plato. Y el segundo plato a lo mejor te cobran otro tanto y sales con más hambre que has entrado. En un sitio de esos te van a cobrar una ración de jamón a 20 euros, un ibérico, ¿no? Y aquí pues te puede costar 11, siendo el mismo jamón. Pero como el plato es cuadrado, pues coño, mola. Sí, sí es una invasión lo que hay de los platos cuadrados, la verdad que sí. Al 99% le gusta todo te va a dar. Aquí tienes el pulpo, a la pulpo a la gallega, tienes a la con congrero, tienes la mariscada, las parrilladas, el bacalao, el lenguado, la merluza. Hay gente que a lo mejor no se atreve muy bien a entrar en estos bares porque los ve antiguos, los ve viejos. Una cosa es que sea viejo, otra cosa es que esté hecho una porquería. Este no está hecho una porquería. Pues los 80 eran normalmente parejas de matrimonios, se juntaban, venían, se tomaban sus vinos, sus cañas, y lo mismo te venían a mediodía, alternaban a mediodía, por la tarde, pero ya empezó la juventud y tal, pues empecé a hacer hamburguesas, empecé a poner minis, y eso es lo que le gustaba a la gente joven. Ha habido bares que han venido aquí, ya no están, o que han muerto, porque están enfermos, pero sigo viniendo al restaurante. Yo he ido al clínico y me he juntado allí con un médico que no lo conocía y dice, oye, ¿tú te conozco de algo? Digo, pues no sé. Dice, pues por tal sitio y tal. Digo, pues mira, en tal sitio tengo yo un bar que se llama Lozano. Dice, claro, si es que íbamos allí de jóvenes y tal. Hombre, por ejemplo, en la época de mi padre cuando era joven, pues venían muchísimos artistas, pues Fernando Esteso, los hermanos Reyes, el Chato de la Isla, mucho cantador, porque había cerca de aquí un tablao flamenco también, y muchos artistas de cine, Tipicol, eso los he visto yo cuando era pequeño. Hubo 2 semanas Fernán Gómez, y estuvo 2 semanas rodando aquí, y a mí pues me encargaron los bocadillos, la cerveza, la Coca-Cola, y fue 2 semanas que me hizo buen negocio. O algún periodista, o alguno de estos de la televisión, algún cantante, o alguno que hace películas de esta de española, en fin, o sale alguna serie. Pero bueno, ellos también buscan su manera de hacer negocio, ¿no? O sea, me imagino que será a ver quién puede más, terminarán poniendo más ellos, claro. Porque toda la gente que tiene bares de estos antiguos y tal, como no sea en este caso, que yo todavía soy relativamente joven y lo llevo, pero ¿cuántos habrá que se jubilen y ahí se acabe su negocio? Los que lleven así y pasen de padres a hijos y tal, pues seguirán con ellos. Los que no, pues a lo mejor los quitarán.
Esto lo cogió mi abuelo en el 47. Luego lo llevó mi padre y yo a partir del 2000, desde los 18 años. Desde los 18 años trabajo, sí. Pues un bar típico español es un bar donde sirves cañitas, vinitos, tortillitas, pinchitos, bocadillos. Eso es un bar típico español. Pues nada, aquí venimos en la familia y así sucesivamente, pues tuvimos bastantes años la familia, después cogimos otro bar, ya se dividió la familia y yo me quedé con este. Los más mayores, ya por aquí no hay mayores, yo no tengo gente mayor. La gente mayor o se la lleva a los hijos para afuera, a los extrarradios, o bien ya son mayores y ya no beben, o sea que yo ya me dedico nada más que a la juventud. Mira, esto lleva funcionando nada más que 57 años con nosotros, que lleva abierto 70, que eso no había dicho yo antes, pero que lleva abierto 70. Y nosotros estamos aquí hace 57 años. Esto viene de familiares, atrás siempre ha sido de familiar y bueno, pues hasta ahora ahí seguimos. Que respetamos la calidad, el precio, buen trato. Sí, es una tienda de queso y productos gallegos y en el año 60 o 61 le pusieron como bar-restaurante y sigue como bar-restaurante. De 8 años para acá, Chueca ha cambiado bastante. Y ahora llevamos como los 3 o 4 años que han metido restaurantes de más modernitos, más otra eso, y también ha cambiado de 3 o 4 años para acá, pues han metido más restaurantes, porque aquí había menos de la mitad de lo que hay ahora de restaurantes. Así restaurantes de este tipo moderno que hay ahora. Puedes abrir un bar típico español con productos típicos españoles, pero eso sí, si quieres que te funcione tendrás que poner platos cuadrados, claro. Mucho plato y vamos, es lo que hay ahora. Ves a estos cocineros de ahora preparar unos platos que te entran nada y te cobran a lo mejor 10 o 12 euros por el primer plato. Y el segundo plato a lo mejor te cobran otro tanto y sales con más hambre que has entrado. En un sitio de esos te van a cobrar una ración de jamón a 20 euros, un ibérico, ¿no? Y aquí pues te puede costar 11, siendo el mismo jamón. Pero como el plato es cuadrado, pues coño, mola. Sí, sí es una invasión lo que hay de los platos cuadrados, la verdad que sí. Al 99% le gusta a todo te va a dar. Aquí tienes el pulpo, a la pulpo a la gallega, tienes a la con congrero, tienes la mariscada, las parrilladas, el bacalao, el lenguado, la merluza. Hay gente que a lo mejor no se atreve muy bien a entrar en estos bares porque los ve antiguos, los ve viejos. Una cosa es que sea viejo, otra cosa es que esté hecho una porquería. Este no está hecho una porquería. Pues los 80 eran normalmente parejas de matrimonios, se juntaban, venían, se tomaban sus vinos, sus cañas, y lo mismo te venían a mediodía, alternaban a mediodía, por la tarde, pero ya empezó la juventud y tal, pues empecé a hacer hamburguesas, empecé a poner minis, y eso es lo que le gustaba a la gente joven. Ha habido bares que han venido aquí, ya no están, o que han muerto, o porque están enfermos, pero sigo viniendo al restaurante. Yo he ido al clínico y me he juntado allí con un médico que no lo conocía y dice, oye, ¿tú te conozco de algo? Digo, pues no sé. Dice, pues por tal sitio y tal. Digo, pues mira, en tal sitio tengo yo un bar que se llama Lozano. Dice, claro, si es que íbamos allí de jóvenes y tal. Hombre, por ejemplo, en la época de mi padre cuando era joven, pues venían muchísimos artistas, pues Fernando Esteso, los hermanos Reyes, el Chato La Isla, mucho cantador, porque había cerca de aquí un tablao flamenco también, y muchos artistas de cine, Tipicol, eso los he visto yo cuando era pequeño. Hubo 2 semanas Fernán Gómez
Y estuvo 2 semanas rodando aquí y a mí pues me encargaron los bocadillos, la cerveza, la Coca-Cola y fue 2 semanas que me hizo buen negocio. O algún periodista, o alguno de estos de la televisión, o algún cantante, o alguno que hace películas de esta de española, en fin, o sale alguna serie. Pero bueno, ellos también buscan su manera de hacer negocio, ¿no? O sea, me imagino que será a ver quién puede más, terminarán poniendo más ellos, claro. Porque toda la gente que tiene bares de estos antiguos y tal, como no sea en este caso, que yo todavía soy relativamente joven y lo llevo, pero ¿cuántos habrá que se jubilen y ahí se acabe su negocio? Los que lleven así y pasen de padres a hijos y tal, pues seguirán con ellos. Los que no, pues a lo mejor los quitarán. Bueno, el siguiente ejercicio que os voy a proponer va a ser de vocabulario y va a ser de expresiones o frases hechas tremendamente útiles que se utilizan sobre todo en el registro oral, en el registro coloquial. Bueno, lo que voy a hacer es voy a leerlas a continuación y vosotros lo que tenéis que hacer es 2 cosas. Primero, una cosa que yo no os voy a, en esta clase no os voy a desarrollar en exceso, pero vosotros sí que tenéis que buscar en el diccionario el significado y segundo, clasificar estas locuciones en 3 categorías: locuciones de modo, locuciones de cantidad y locuciones de tiempo, ¿vale? Por ejemplo, la locución, la expresión a ciegas, hacer algo a ciegas. ¿Qué pensáis que sería? ¿Una locución de modo, de cantidad o de tiempo? Bueno, obviamente la respuesta es de modo, es hacer algo a ciegas, quiere decir sin cierto conocimiento, es decir, como en la oscuridad, ¿no? Bueno, pues lo que voy a hacer ahora es leer un número de expresiones de este tipo que son muy usadas y que deberíais saber ya, y si no sabéis, es la ocasión ahora de aprenderlas. Bueno, la primera ya os la he dicho yo, es a ciegas. Segundo, a 4 patas. Número 3, a pie. 4, al revés. 5, a saco. 6, a la romana. 7, al pil-pil. 8, a la gallega. 9, a la brasa. 10, a golpes. 11, a gatas. 12, a medias. 13, a las tantas. 14, a la parrilla. 15, a partes iguales. 16, a plazos. 17, a mogollón. 18, a trancas y barrancas. A trancas y barrancas. Creo que es 18, pero no estoy seguro. A tope. 19, a toda prisa. 20, a 1000 por hora. 21, a precio de oro. 22, al anochecer. 23, a partir de ahora. 24, a las primeras de cambio. 25, a patadas. 26, a corto plazo. 27, a la fuerza. 28, al instante. 29, a disgusto. 30, a cántaros. 31, a la plancha. 32, a menudo. Creo que es la numeración de las expresiones. El objetivo, como digo, es localizar
el significado de estas expresiones. ¿Cómo podéis hacer esto? Pues lo podéis hacer de dos maneras distintas, bien usando el diccionario o bien escuchando la audición y contextualmente, que sería lo ideal, deduciendo el significado. A continuación las tenéis que clasificar temáticamente dentro del grupo de locución de modo, locución de cantidad y locución de tiempo. Bueno, os voy a dar 10 minutos, 15 minutos, que sería lo ideal, porque hay muchas palabras, muchas expresiones, algunas de las cuales ya conocéis, otras no, que hay que mirar, y a continuación lo miramos todos juntos. Bueno, pues la solución sería la siguiente. Locuciones de modo son a ciegas, a cuatro patas, a pie, al revés, a la romana, al pilpil, a la gallega, a la brasa, a golpes, a gatas, a medias, a la parrilla, a partes iguales, a trancas y a barrancas, a la fuerza, a disgusto, a la plancha. Bueno, todas estas expresiones de esta columna que llamamos locuciones de modo indican la forma mediante la cual se realiza la acción verbal. Por ejemplo, la expresión a trancas y a barrancas es una expresión coloquial muy utilizada en la conversación diaria de los españoles, indica con gran dificultad, no exenta de problemas. Por ejemplo, Luis aprobó la carrera a trancas y a barrancas. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que Luis no fue precisamente el mejor estudiante de la promoción, no fue el mejor estudiante en su carrera, no fue precisamente brillante. Por ejemplo, cocinó el filete de ternera a la parrilla o lo hizo a la brasa. Cocinó el bacalao al pilpil. Está indicando distintas maneras de cocinar un alimento, ¿de acuerdo? ¿Cuáles me parecen especialmente interesantes o pienso que no conocíais? A trancas y a barrancas, a disgusto, hacer algo a disgusto, quiere decir que se hace con poco fervor, con poco entusiasmo, con poca alegría, a disgusto, lo haces porque no te queda otra. A ciegas quiere decir pues sin saber, hacer algo sin saber. Fui a Shanghai con mi bicicleta a ciegas, no sabía dónde iba, estaba perdido, por ejemplo. Vale, ahora vamos a ver las locuciones de cantidad. Las locuciones de cantidad hay bastantes menos, que son simplemente a saco, a mogollón, a patadas, a tope, a precio de oro, a cántaros. A cántaros es una expresión tremendamente usada, muy frecuente,
para hablar de, sobre todo, la lluvia. Llovía a cántaros. Quiere decir, el cántaro era antiguamente un recipiente donde se contenían líquidos y demás. Entonces, llover a cántaros quiere decir como si alguien estuviese tirando estos recipientes de agua. A tope. El autobús va a tope. ¿Qué quiere decir? Que va al máximo de su capacidad. Estoy a tope de trabajo. Estoy hasta el máximo de mi capacidad de trabajo. Estoy a tope de problemas. Tengo una cantidad de problemas enorme. A saco. Fue a saco a la entrevista. ¿Qué quiere decir ir a saco? Ir a saco es ir a por todas. Ir a por todas. Muy determinado, casi desde el punto de vista negativo. No importar las consecuencias a fin de conseguir el propósito. Por ejemplo, una frase que se dice mucho entre los jóvenes, entre las chicas, por ejemplo, yo soy María, ¿no? Y digo, ayer Pedro vino a saco a por mí en la discoteca. Es como, me entró a saco, me entró sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de vergüenza. A mogollón es otra palabra que se utiliza mucho y quiere decir o significa una gran cantidad de algo, ¿de acuerdo? Una gran cantidad de algo, mogollón. Bueno, y finalmente vamos a ver las locuciones de tiempo. Bueno, la primera de estas locuciones de tiempo es a las tantas, luego a plazos, a toda prisa, a 1000 por hora, al anochecer, a partir de ahora, a las primeras de cambio, a corto plazo, al instante, a menudo. Bueno, este tipo de expresiones se utilizan también para indicar el tiempo al que sucede algo. Por ejemplo, María anoche llegó a casa a las tantas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que María ayer llegó a casa pues muy tarde. Voy a pagar la hipoteca de mi casa a plazos. Voy a pagar poco a poco al banco en plazos la cantidad que le debo. A toda prisa. Hizo los deberes a toda prisa. Lo hizo muy rápido, con mucha prisa, a máxima velocidad, ¿de acuerdo? A las primeras de cambio. A las primeras de cambio te suelta un guantazo y te vas a ir llorando a ver a tu madre. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente, sin mayor mediación, sucede algo, algo inesperado. Vale, al instante, a menudo, a corto plazo son muy sencillas, entonces no creo que haya que explicar nada a este respecto. Pues ahora os voy a leer 6 frasecitas muy breves en las que tenéis que completar estas frases con una de las locuciones que hemos visto a continuación. La frase número 1 dice así: otra vez han subido el precio de los pinchos. Está todo... ¿Qué pondríais ahí? Está todo... Vale, lo pensáis y luego yo doy la solución. Número 2. Se me ha estropeado el coche y al final he tenido que venir al bar y estaba lloviendo, bla 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 bla. Número 3. Al principio mi amigo no quería venir al típico bar español y solía venir bla 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 bla. ¿Qué pondríais aquí? Número 4. Qué rica está esta carne, bla 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 bla. ¿Qué pondríais aquí? Número 5. Aquí cocinan muy bien y baratito y siempre está bla 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 bla. ¿Qué pondríais aquí? Y la número 6, la última. Además, nunca tienes que esperar, siempre te sirven bla 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 y por eso venimos muy bla 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 bla. Vale, os doy 2 minutos y a continuación doy las soluciones. Estas soluciones no son únicas, podéis poner algo distinto, pero bueno, yo como sabéis lo doy a modo de ejemplo, a modo de bueno, pues para una solución que podría ser posible. Vale, 2 minutitos y volvemos.
Pues las soluciones yo creo que son muy facilitas, y las voy a decir. En la primera frase es a precio de oro, a precio de oro. En la segunda es muy fácil, ya digo, a pie, a pie. Como venía, pues a pie, andando. En lugar de decir andando, utilizamos esta locución. Y a continuación tenemos la que expliqué antes, que indica la cantidad de agua que cae. A cántaros, a cántaros. En el número 3, a la fuerza. Es a la fuerza es como la expresión a regañadientes, haciendo algo sin demasiado interés. Número 4. Qué rica está esta carne a la brasa. Aquí utilizamos a la brasa. A continuación, la número 5, tenemos a tope. No cabía ni un alma, no cabía un alfiler. A tope, a tope. 6. Al instante, a menudo. Al instante, a menudo. Bueno, pues hemos terminado ya. Yo os recomiendo que escuchéis detenidamente esta audición, porque es una audición muy interesante. Hablan distintas personas, hablan, por ejemplo, un tipo de bar pues que se llama cervecería, hablan también la marisquería, hablan también el bar tradicional. Son distintos enfoques de distintas personas que nos cuentan un poco su experiencia, cómo se ven o cómo ven desde su perspectiva la relación con este tipo de nueva moda gourmet, de bares y restaurantes más pijillos, ¿no? Entonces esta es la idea básica, es la oposición entre el bar tradicional, que quieren que se perciba como sucio, como antiguo, y las nuevas modas, esto de ser más sofisticado, más refinado. Yo creo que es una audición muy interesante, que sirve para entender a la sociedad española y para entender cómo ha ido cambiando la mentalidad durante los años. Bueno, pues chicos, ha sido un placer. Clase cultural número 19, a puntito ya estamos de ir a la 20. Venga, un saludo y nos vemos en breve. Chao.